Aquí va mi opinión impopular del día. La sentencia condenatoria que acaba de emitir el Poder Judicial contra Ollanta Humala y Nadine Heredia no tiene sustento. Voy a explicarles las razones que me llevan a pensar esto. Lo primero que tengo que decir es que no tengo ninguna razón personal para defender a Humala y a Heredia. Ellos podrían haber sido sentenciados por un delito distinto al que se ha considerado en este caso. Así que no estoy haciendo este comentario porque los considere inocentes de toda imputación, sino porque pienso que el fallo concreto que ha emitido la justicia ayer no se ajusta a derecho y es un precedente peligroso. También deben considerar que los mismos argumentos que utilizaré aquí aplican para otros casos de políticos acusados también por lavado de activos, que son, digamos, ideológicamente antagónicos o políticamente posicionados en posiciones contrarias a las que representa Humala y el Partido Nacionalista, a quienes tampoco considero libres de toda imputación. Solo estoy, repito, analizando si es correcto o no que hayan sido sentenciados por lavado de activos. Empecemos explicando en términos sencillos qué exactamente entendemos por lavado de activos. Imaginemos que hay una persona o una organización criminal involucrada en la comisión de un delito grave como narcotráfico o trata de personas. Para hacer más sencilla la explicación, hablemos de una persona. Digamos que esa persona está generando mucho dinero con su actividad ilícita y por supuesto quiere utilizar ese dinero, pero no puede hacerlo evidente porque alertaría a las autoridades, quienes podrían investigarla y llegar a la conclusión de que en efecto está implicada esa persona en la comisión de un delito. Necesita, entre comillas, blanquear ese dinero, es decir, meterlo a la economía de una forma con aparente legalidad. Digamos entonces que esa persona pone un grifo, una estación de venta de combustible, y lo que hace es falsear las ventas de ese grifo para que parezca que vende más de lo que realmente vende. Entonces el dinero de fuente ilícita está entrando a la economía camuflado como ventas ficticias, simuladas. Fíjense que en este ejemplo la misma persona comete dos delitos, el delito fuente, digamos que sea pues narcotráfico, y luego un segundo delito que es propiamente el del lavado de activos. Ahora, para complejizar un poco el ejemplo, imaginemos que no es una sola persona, sino dos. La primera persona es la que comete narcotráfico y la segunda persona es una especie de cómplice al que recurre la primera para blanquear el dinero. Este segundo no está directamente implicado en el narcotráfico, solo interviene en la parte de lavado de activos, pero es por supuesto también un criminal, solo que por este otro delito. Imaginemos entonces que ambas personas son parte de una misma organización criminal. Uno comete el delito fuente y el otro el lavado de activos. Ahora, si ambos fueran llevados a la justicia, el segundo podría alegar que no sabía que el dinero tenía fuente ilícita, para tratar pues de declararse inocente de lavado de activos. Pero la investigación podría hallar evidencia de que hubo coordinaciones entre uno y otro, que en efecto existe una organización criminal que los vincula a ambos y que la persona acusada de lavado de activos también cometió otros delitos como falsificar información de las ventas de la empresa, que se utilizó para blanquear el dinero y así. Aquí habría entonces un caso sólido de lavado de activos, además del caso de narcotráfico. Pero el derecho peruano señala en la tipificación del delito de lavado de activos que para acreditar la comisión de este delito no es necesario que se pruebe que la persona conocía de la fuente ilícita del dinero, sino que solamente basta que haya estado en la posibilidad de presumir que tenía fuente ilícita. Volvemos a nuestro ejemplo del grifo para explicar mejor esto último. Imaginemos que el primer escenario es uno en el cual la persona implicada en el narcotráfico simplemente va un día a ese grifo y llena el tanque de su auto, lo hace una única vez y no interactúa con el dueño del grifo, sino solo con la persona que atiende, y paga con dinero que ha provenido de su actividad como narcotraficante. Sería muy jalado de los pelos decir que eso califica como un caso de lavado de activos. Hay una transacción en la que se está utilizando dinero de fuente ilícita, pero no es razonable que en un intercambio esporádico y fugaz como este, el trabajador del grifo haya estado en la capacidad de reconocer que le estaba vendiendo combustible a un narcotraficante. Distinto sería el caso si la empresa que es propietaria de ese grifo firma un contrato grande con una empresa vinculada a ese narcotraficante, justo en momentos en los que esa persona está apareciendo en los medios, en reportajes periodísticos que dan a conocer pues, posibles vínculos con el narcotráfico. Aquí no podemos decir necesariamente que el grifo se haya creado con el objetivo deliberado de lavar activos, pero igual el derecho penal quiere imponerle un estándar mayor de exigencia al propietario de ese grifo o a otras personas como él, para que sean más cuidadosas al decidir a quién le venden, porque podrían estar vendiéndole a un narcotraficante. Y si la justicia llega a la conclusión de que pudieron haberlo presumido, entonces se pueden ir a la cárcel por lavado de activos. Fíjense que estamos hablando aquí de casos distintos.
En la primera versión del ejemplo, el dueño del grifo es parte de la misma organización criminal. Tiene un grifo precisamente para poder lavar dinero. Esa es su función en el marco del esquema delictivo en el que participa conscientemente, dolosamente, digamos. En la segunda versión del ejemplo, el propietario del grifo no es que lo haya constituido para dedicarse al lavado de activos, pero para evitar que se convierta en un cómplice involuntario de esa actividad ilícita, la regulación penal le dice expresamente que no puede hacer negocios con quien pueda presumir que se dedica a una actividad ilícita. Esta es más bien una obligación de diligencia, de tomar acciones para evitar que eso pase. Fíjense entonces que no hay, por tanto, el mismo nivel de gravedad entre la persona que hace lavado de activos porque es parte de la organización criminal, que también comete, por tanto, el delito fuente, y el otro caso en el que la persona, por falta de diligencia o por algún nivel de complicidad que no se puede probar, comete la práctica de lavado de activos y se le sanciona solamente sobre la base de la presunción de que pudo haber sabido de que estaba recibiendo dinero de un criminal. Ahora, podemos discutir sobre si es correcto o no que exista esa presunción en el derecho penal. Algunos podrían decir que es una forma de transgredir el principio de que la culpabilidad en un delito doloso tiene que demostrarse en un proceso penal. Pero si asumimos que sí es válido que exista esa presunción, igual tenemos que considerar cuál es el estándar de exigencia que debe aplicársele a una persona para decir que violó su obligación de haberse informado. Porque esa obligación entraña un costo y ese costo no puede ser infinito. Dicho de otro modo, una empresa, por ejemplo, debería poder demostrar que tiene prácticas internas que hacen un análisis de sus clientes más relevantes, precisamente para evitar que se cuele alguien implicado en un delito fuente y que terminen haciendo pues, lavado de activos involuntariamente. Lo que les quiero decir aquí es que el estándar para aplicar esa presunción de que la persona que estaba haciendo negocios con alguien implicado en actividades ilícitas comete lavado de activos, esa presunción no puede ser un albur, no puede ser totalmente indefinida. Tendría que haber algún criterio legal o jurisprudencial que te diga hasta dónde llega la obligación de tomar acciones propias para evitar uno verse inmerso pues, en un escenario como este. Ok, ahora sí vamos al caso de los políticos acusados de lavado de activos. Lo que se dice respecto de ellos es que empresas implicadas en actividades ilícitas les dieron dinero en forma de financiamiento de campaña. ¿Por qué habrían hecho algo así? Pues digamos que hay dos hipótesis. Una es que ese financiamiento de campaña es una especie de coima adelantada. La empresa quiere que si ese político o su partido llegan al poder, luego pueda, entre comillas, cobrarse ese favor, consiguiendo lo que no le debería corresponder, como que le adjudiquen a dedo una obra pública en lugar de que se tenga que competir con otros postores. ¿Cómo se logra eso? Pues digamos que el gobierno que recibió ese aporte de campaña logra manipular las bases de un concurso público para que solamente esa empresa esté en condiciones de ganar. Esta hipótesis del financiamiento electoral como coima adelantada, en lo personal, me parece bastante verosímil. Sí creo que ha habido empresas corruptas o corruptoras que utilizaron el financiamiento electoral para, valga la redundancia, corromper a políticos. Lo que hace mucho más grave este escenario es que en el Perú ha ocurrido sistemáticamente que los partidos han ocultado aportes de campaña o los han, entre comillas, pitufiado para no revelar la identidad de quienes los estaban financiando. Esto está pésimo porque es precisamente el contexto propicio para que se pueda utilizar el financiamiento de campaña como una coima adelantada. Por esto la regulación sobre transparencia de los aportes se ha vuelto más estricta en el tiempo y ahora se considera delito, algo que en la época en la que ocurrieron los hechos que ahora se le imputan a Humala todavía no lo era. Aún así, los partidos en el Perú están muy lejos de un estándar de transparencia satisfactorio en lo que respecta, digamos, a su financiamiento electoral. Muchas veces ni siquiera reportan en los plazos regulados y no les pasa nada. Lo que les quiero decir es que aquí sí hay un problema enorme con una regulación que es poco mejor ahora de lo que era antes, pero ciertamente resulta verosímil para mí que en condiciones de opacidad y de ocultamiento, empresas declaradamente corruptoras como Odebrecht utilizaron pues, el financiamiento electoral como un esquema de coimas adelantadas y los partidos estuvieron solícitos a recibirlo. Esto, repito, está pésimo y debió, a mi juicio, llevar a procesos penales en los que la Fiscalía buscara probar el delito de cohecho, lo que coloquialmente conocemos como soborno. Es decir, tendría que haber demostrado, por un lado, que existía un aporte no transparentado de la empresa A al partido B, y luego tendría que haber demostrado también que el partido B, estando en el poder, hizo algo para favorecer a la empresa A, con lo cual tendríamos un caso de cohecho, o lo que popularmente calificamos como corrupción, y las personas implicadas de ambos lados deberían haber ido a la cárcel. Esto es lo que yo hubiese esperado que ocurra en el Perú como resultado de escándalos de corrupción
como el caso Lava Jato. Pero fíjense que la Fiscalía no fue por ese camino. En muchos de los casos que involucran a políticos no quiso tomarse el esfuerzo de probar casos de cohecho o corrupción y prefirió tramitarlos más bien como casos de lavado de activos. ¿Por qué? Porque encontró que le resultaba más fácil acusar a esos mismos partidos de lavado de activos, un delito que, por un lado, tiene penas mucho más altas y por otro, tiene pues esta presunción a la que me he referido antes de que la Fiscalía podría valerse para simplemente afirmar que el partido, entre comillas, debió haber sabido de la fuente ilícita de sus aportes de campaña. No solo eso, sino que para sostener su argumento en esa línea empezó a procesar a los partidos calificándolos como organizaciones criminales, como si el objetivo principal de los partidos, fuese cometer lavado de activos y que hacer política fuese solo una fachada o algo que fingen hacer. Ya les he dicho que yo sí pienso que ha habido empresas corruptoras que han utilizado el financiamiento de campaña con una lógica de coima adelantada y creo que ha habido políticos en el poder que han devuelto favores y que por tanto sí ha habido esquemas de corrupción armados en torno al financiamiento electoral. Hubiese sido importantísimo que la Fiscalía siguiera ese camino y que buscara sentencias por cohecho. Pero toda esta jugada de convertir estos casos en algo distinto para poder aplicarles el tipo penal de lavado de activos es algo que a mi criterio no se sostiene legalmente y ha tenido como consecuencia que se cometan excesos bastante serios, diría yo, como hemos visto ayer en el caso de Ollanta Humala. Repito, una cosa es decir que hay políticos o partidos implicados en casos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros delitos que están bajo el paraguas de lo que conocemos en sentido amplio como corrupción. Pero una cosa muy distinta es afirmar que los partidos políticos se crean o que operan exprofesamente como vehículos de lavado de activos, es decir, que existen solo para cumplir el rol de actores secundarios en el esquema de blanqueo de dinero ilegal para favorecer a alguien más. Esta es una hipótesis que sí entra, yo me atrevería a decir, al terreno de la criminalización de la política, porque con el estándar probatorio tan bajo que se ha exigido a sí misma la Fiscalía y que ha convalidado ayer el Poder Judicial en primera instancia en el caso de Humala, cualquier partido de derecha, izquierda, centro podría fácilmente ser criminalizado siendo objeto de una imputación de lavado de activos sobre la base de esa presunción que les mencionaba. Empecé diciendo que esta iba a ser una opinión mía impopular, porque muchos de quienes me escuchan consideran absolutamente necesario que Ollanta Humala y su esposa rindan cuentas ante la justicia, o que luego lo haga, por ejemplo, Keiko Fujimori sobre la base de exactamente los mismos argumentos que se han utilizado ayer para condenar a los Humala. Yo ciertamente no voy a minusvalorar esa exigencia ciudadana de que los partidos y los políticos sean sometidos a la justicia. Estoy plenamente detrás de esa misma exigencia, yo también. Pero no por eso debe uno taparse los ojos frente al hecho de que se use una tesis fiscal, en mi opinión, carente de sustento y completamente forzada, simplemente porque hay que condenar a alguien. Ya les he comentado en podcasts anteriores que en estos casos la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que es más grave, han cometido excesos como prisiones preventivas que no se justificaban o como el hecho insólito para mí que se haya pedido una pena de prisión significativamente mayor para una ex primera dama que para el expresidente, como pasó con Heredia y Humala. Yo no estoy diciendo que esté bien que Heredia haya pedido y le hayan dado un asilo político en Brasil, pero no encuentro sentido que la Fiscalía haya pedido 26 años para ella de cárcel y 20 años para Humala. Como siempre que les digo, al enfrentarnos a este tipo de casos debemos considerar no solo el castigo que podamos creer que merece tal o cual político, sino que tenemos que entender, por un lado, que los tipos penales no son indistintos, es decir, que si no se puede sancionar por cohecho, entonces aplico pues lavado de activos porque da lo mismo. No da lo mismo, el sistema penal tiene que sancionar lo que corresponda sancionar con apego a la ley. Y por otro lado, que honestamente es lo que a mí más me preocupa, con todos los cuestionamientos que podamos tener hacia los partidos políticos en general, los que están hoy vigentes, por ejemplo, que yo lo suscribo en buena medida, no podemos dejar un precedente judicial que haga tan fácil criminalizar a un partido atribuyéndole lavado de activos. Y ojo aquí porque esto es lo importante, sin tener que probar que conoce o que es consciente de que está participando en un esquema de tal naturaleza, es decir, sin tener que probar el dolo y solo trabajar sobre la base de una presunción. Para mí lo más fácil sería decir, bien sentenciado Humala y que venga el siguiente, y probablemente eso me generaría pues el aplauso de muchos de ustedes, pero elijo asumir una posición impopular hoy porque el Estado de Derecho debe estar por encima de cualquier preferencia política. La sentencia de ayer contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, en mi opinión personal, con la cual ustedes por supuesto siempre pueden discrepar, no es justa.
y me toca decirlo al margen de cualquier antipatía o simpatía por los involucrados. Sigo pensando que en la siguiente instancia judicial esta sentencia va a ser revertida, pero el daño ya va a estar hecho, al menos en el caso de Ollantumala, por esta decisión, también inexplicable a mi criterio, de la jueza Naico Coronado de exigir carcelería inmediata. En fin, como siempre, si tienen posiciones distintas a la mía, los leo y los escucho.